Hola, a veces no nos gustan los mensajes del Creador. Incluso algunos profetas intentaron escaparse de Dios. ¿Quieres escaparte ahora o permanecer en su presencia? Él te conoce y sabe cuáles son tus necesidades y Él te las va a suplir. Solo tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. No sabes cuál es el mensaje que te vamos a dar ahora, pero sí puedo hacerte el llamado. La decisión es tuya. ¿Aceptas o no aceptas el mensaje del Creador? Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Caminaré en el agua, puestos mis ojos en Cristo, seguiré cantando de su amor. Dejaré mi carga, ya no tendré más miedo, y ángeles del cielo a mi lado estarán. Ya es hora que el cristiano hable de su Dios. Y aunque no tenga fuerzas, confíe en el Señor. La Biblia es su espada, la obra es de Dios. Escudo tiene en Cristo gozo, luz y salvación. Caminaré en el agua, puestos mis ojos en Cristo. Seguiré cantando de su amor. Ángeles del cielo a mi lado estarán, sí estarán. Hay una gran tarea, debemos predicar, decirle a todo el mundo que Jesús va a regresar. Ya todo está cumplido, el día llegará, no pierdas ni un minuto porque tiempo ya no hay. Caminaré en el agua, puestos mis ojos en Cristo, seguiré cantando de su amor. Dejaré mi carga, ya no tendré más miedo, y ángeles del cielo a mi lado estarán, sí estarán. Puestos mis ojos en Cristo, seguiré cantando de su amor. Dejaré mi carga, ya no tendré más miedo, y ángeles del cielo a mi lado estarán. Caminaré en el agua, puestos mis ojos en Cristo, seguiré cantando de su amor. Hola queridos amigos, nos encontramos un día más aquí en este su programa Tiempo de Paz. El día de hoy vamos a hablar de un personaje importante en esta serie que está titulada A los pies de la cruz. En la temática anterior estuvimos hablando acerca de Simón de Cirene, un personaje que no tomó en cuenta sus intereses ni su propia voluntad, sino que al ver la escena de Jesucristo llevando la cruz, dice que se conmovió tanto que decidió tomar la cruz y ayudarle a llevarla. Se negó a sí mismo, tomó la cruz y le siguió. Ese es el llamado que el Señor nos hizo a través de la temática anterior y a través de su palabra también nos hace. Neguémonos a nosotros mismos, tomemos la cruz y llevémosla.
Y saben que Jesucristo, ya llegando al lugar de su crucifixión, que era el Calvario, allí fue plantada la cruz. Pero dice las Escrituras en San Lucas capítulo 23 que Jesucristo no fue crucificado solo, sino que habían dos personajes con él, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Uno que es un símbolo o un referente de incredulidad y el otro que es un símbolo o un referente de fe. En este día vamos a hablar de ese ladrón que ejerció fe a pesar de que era un ambiente en el que no había mucha fe. Yo quiero invitarte a que antes de abrir las Escrituras y antes de conversar un poco acerca de este personaje y de obtener algunas reflexiones importantes, podamos ponernos en las manos de Dios por medio de una oración. Así que ahí donde te encuentras, inclinemos el rostro y oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta hora nosotros nos disponemos delante de ti, ante tu presencia, solicitando que tú seas ayudándonos para poder, al abrir tu palabra, poder encontrar cuál es la voluntad que tú tienes para nuestras vidas. Que tú seas dirigiendo las ideas que estén en nuestras mentes, que podamos extraer de tu palabra y que los principios que también obtengamos de ella puedan ser una realidad en nuestra vida, Señor. Pon paz en nuestros corazones por medio del contacto que podamos tener contigo a través de este estudio. Lo solicitamos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis amigos, yo quiero invitarle a que reflexionemos un poco acerca de esta experiencia de este ladrón que estaba junto al Señor Jesucristo. Y la historia la encontramos narrada en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 23. Yo quiero que leamos un poco a partir del versículo 38, dice la palabra de Dios. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Sobre el Señor Jesucristo había un título que decía: Este es el Rey de los Judíos. Dice el versículo 39, y uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió y le decía: Ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque merecemos lo que nuestros hechos hicieron. Pero este que está junto a nosotros ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dice las Escrituras ahí en el versículo 43, una de las sentencias más lindas que encontramos en la Biblia. Entonces Jesús le respondió: de cierto te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la respuesta del Señor Jesucristo. Hay muchos elementos importantes para nosotros considerar en este texto que acabamos de leer. Una de las primeras cosas para considerar es que este hombre que estaba crucificado junto a Jesús, en primera instancia, según el relato de los otros evangelios, también se estaba burlando de Jesús como lo estaba haciendo el otro. Este hombre que ahora sale a la defensa de Jesús, este hombre que ahora presenta esa solicitud de que lo tengan en consideración para su reino, antes de eso se estaba burlando también de Jesús. Pero al ver las palabras del Señor Jesucristo solicitando perdón, estas palabras manifestaban amor, su corazón también fue conmovido. El impacto de la presencia de aquel que es la fuente del amor atrajo el corazón de este ladrón. Y en ese momento ahora su discurso cambió. Y en su discurso podemos percibir que era un hombre bastante conocedor del plan de salvación. Porque en primer lugar lo que percibimos es que reconoce que el que está allí al lado de ellos no es un hombre cualquiera. En ocasión cuando le responde al otro que se está burlando, le dice: ni siquiera tú temes a Dios. Estando en la misma condenación nosotros justamente padecemos, pero Él es justo. Esto es lo segundo que podemos percibir de la claridad mental que Él tenía acerca del plan de salvación. Él reconocía que el que estaba al lado no solamente era Dios, sino que era un hombre, Dios encarnado, lleno de justicia. Era justo, era inocente de estar allí pagando esa pena. Y en tercer lugar, Él lo reconoce como su Salvador porque Él le solicita que le tenga en consideración dentro de la lista o el grupo de los salvos cuando Él se manifieste en su reino, en el reino de los cielos.
Este hombre tenía bastante claridad acerca del plan de salvación y seguramente antes había escuchado las enseñanzas de Jesús, había escuchado o compartido con el Señor Jesucristo. Seguramente le conocía bastante bien, seguramente había visto los milagros que el Señor Jesucristo había efectuado. Pero hay algo también interesante para considerar en medio de todo este escenario que se está percibiendo. Y es que a la luz de este personaje nosotros podemos percibir que hay 3 ambientes o 3 escenarios diferentes. En primer lugar, percibimos que hay un ambiente de incredulidad. En segundo lugar, hay un ambiente también de odio, porque había mucha gente que odiaba, que injuriaba, que insultaba, que se burlaba. Había un ambiente de odio en segundo lugar. Y en tercer lugar, había un ambiente de infidelidad, porque aquellos que habían declarado pretender serles fieles a Dios, al Señor Jesucristo, ahora le habían sido infieles y quizás no estaban aquellos que debían estar, que eran sus apóstoles o sus discípulos. Vamos a considerar estos 3 ambientes que nosotros percibimos a través de esta historia interesante. El primer ambiente que podemos observar es un ambiente de incredulidad. ¿Y por qué de incredulidad? Porque cuando nosotros vemos la cruz en la perspectiva de hace 2000 años, encontramos que la cruz no es un instrumento religioso como lo es ahora. No es un elemento quizás que represente un símbolo del cristianismo como lo es ahora. Un símbolo de fe, un símbolo de confianza. La cruz hace 2000 años era un instrumento completamente de muerte, de vergüenza, de tristeza, de pena. Así que si había algo que podía verse en esa cruz, era pena, era fracaso, era muerte, era derrota, era lamentación. Eso era lo que se percibía en la cruz, se percibía derrota. Así que si había un escenario poco propicio para creer en Jesús, era viéndolo allí crucificado. Si había un escenario bastante contrario para que un personaje ejerciera fe, era ese. Era en el escenario de la cruz, porque se veía allí a Jesucristo, aquel que había hecho milagros, aquel que había levantado a paralíticos, aquel que le había dado actividad nuevamente a los cuerpos inertes, aquel que había expulsado espíritus, aquel que había detenido quizás los vientos y las fuertes tempestades, aquel que aparentemente, desde la perspectiva del ladrón, aparentemente había hecho todas esas cosas, ahora estaba allí aparentemente sin hacer nada en medio de la cruz. Si había un ambiente poco propicio para creer en Jesús porque no estaba haciendo uno de sus milagros portentosos como los había manifestado antes ahí en la cruz, si había un escenario en el que se podía ejercer poca fe, era ese. Sin embargo, ante un escenario de incredulidad o un ambiente de incredulidad, el Señor hace brotar fe en medio de un personaje que está allí justo a su lado. Este personaje era el ladrón que estaba allí crucificado. Este ladrón, saben que en Hebreos capítulo 11 nosotros encontramos, un capítulo que está destinado a los héroes de la fe. Y yo creo que si se pudiese agregar a otro personaje allí, sería este hombre que está allí en la cruz pendiendo, porque en medio de un escenario donde no había quizás ninguna evidencia para ejercer fe, ahora este hombre estaba despertando confianza y fe en su corazón. ¿Y quién había puesto esa fe en su corazón? Dice la Biblia en Efesios el capítulo 2, el versículo 8, que la fe es un don de Dios y que la pone Dios mismo en nuestros corazones, a través de las tiernas evidencias que Jesús dio de su amor, de su compasión por la raza humana, allí pendiendo en la cruz cuando decía: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el momento en que ante los insultos y el odio de la gente, la respuesta del Señor Jesucristo era con ternura y con amor, el corazón de este hombre, la vida de este hombre que era un ladrón, ahora se vio impactada. Él reconoció de manera definitiva que no era un hombre cualquiera y por eso ahora ejerció fe en un ambiente de incredulidad. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede sacar confianza y fe, certeza de un lugar o de un ambiente donde no hay fe. El segundo ambiente es un ambiente de odio. La mayoría de las personas estaba injuriando, insultando,
o burlándose del Señor Jesucristo en esa ocasión. Muchos le gritaban: si de verdad eres el Cristo, entonces bájate de esa cruz, haz un milagro de esos milagros que decías hacer. La gente manifestaba odio, había odio en todos los escenarios. En los soldados romanos que participaron de esa crucifixión y que crucificaron a Jesucristo y a estos otros dos ladrones, mostraron odio. Estos otros dos hombres que estaban crucificados ante Jesús mostraban odio. Quizás ellos quisieran, en medio de su odio, bajarse para cobrar venganza de aquellos que los habían crucificado. Era un ambiente, un escenario completamente lleno de odio. Pero en un escenario de odio, nuestro Dios siempre puede hacer brotar amor. ¿Sabe? La compasión del Señor Jesucristo, en ese momento por la raza humana, por la incredulidad de ellos, hizo brotar en medio de ese escenario de odio una manifestación de amor contundente y profunda. Cuando el Señor en repetidas ocasiones mencionaba: Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es que aquel esté rogando el perdón para aquellos que lo crucificaron? ¿Cómo es que aquel del cual recibió orificios en medio de sus manos, de aquel que fue flagelado por hombres, esté solicitando el perdón, esté otorgando el perdón a aquellos que le están haciendo tanto daño, aquellos que se estaban burlando, aquellos que le golpearon, aquellos que le humillaron? ¿Cómo es que ahora la intención de él no sea una intención de venganza como cualquier otro ser humano lo pudo haber hecho? La intención de él ahora era una intención de amor. Por eso solamente en nuestro Dios, solamente en Dios encarnado, en Jesucristo, encontramos la manifestación de amor más grande, que es estar allí colgado en la cruz solicitando el perdón de nuestros pecados. Es la manifestación más maravillosa del amor que se pueda ver en un escenario completamente de odio. Eso solo lo hace nuestro Dios. Y hay un tercer escenario que también me llama mucho la atención, y es el escenario de la infidelidad. El primer escenario fue el escenario de la incredulidad, el segundo del odio, donde el Señor manifestó su amor, pero el tercero es de la infidelidad. Cuando los discípulos, aquellos que habían recorrido con el Señor Jesucristo muchos caminos durante todos los años del ministerio del Señor Jesucristo, durante 3 años y medio aproximadamente estuvieron compartiendo con Jesús. Esos que vieron cómo Jesús hacía sus milagros o hacía los milagros, cuando ellos debieron haber permanecido, debieron haberse quedado allí con el Señor Jesucristo, dándole una palabra de apoyo, ahora en ese momento de crisis, todos desaparecieron. Esto quizás puede pasar también en muchas de nuestras vidas, o ha pasado en muchas de nuestras vidas, que en los momentos de crisis la gente desaparece y se genera un ambiente de infidelidad. Ahí es donde uno prueba la lealtad de las personas. En un ambiente de completa infidelidad, el Señor hace una manifestación poderosa de su fidelidad. Cuando todos sus discípulos allí en Getsemaní corrieron y huyeron del escenario del arresto del Señor Jesucristo, solamente permanecieron unos 2. Dice que Pedro le seguía allí desde la distancia y Juan sí estuvo allí desde cerca. Pero el resto de los discípulos, el resto de aquella gran multitud que él había alimentado, el resto de aquella gran multitud que le había recibido en Jerusalén con hosanas y con palmas, en esta ocasión ya todos habían desaparecido. Y muy pocos eran los que estaban allí, quizás su madre, algunas mujeres sufriendo la pena de su crucifixión, apoyándole con una palabra de aliento. En medio de un escenario de infidelidad, el Señor mostró su fidelidad en el propósito que Él vino a realizar a la tierra, que es otorgarnos el perdón. Por eso Él manifestaba: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nuestro Dios es un Dios fiel y manifestó su fidelidad allí junto a ese ladrón que estaba allí pendiendo de la cruz. Nuestro Dios es fiel. Quizás nosotros podemos argumentar: el Señor, ¿por qué no se juntó con los fariseos o con los filosóficos saduceos, que eran personajes encumbrados? El Señor se juntaba con los pecadores, con los pobres, con los necesitados. Y como su última compañía, antes de probar la muerte allí en la cruz, Él tuvo como compañero un ladrón. Pudimos haber
pensado que la mejor compañía pudo haber sido sus mismos discípulos que estaban instruidos, pero un ladrón, si el Señor no rehusó tener como compañero en sus últimos instantes de vida en su ministerio, si el Señor no rehusó tener ahí a ese ladrón a su lado y tomarlo como su amigo, yo tengo la plena seguridad de que la fidelidad del Señor alcanza para no rehusar juntarse conmigo. Y eso es una bendita esperanza que nosotros tenemos. Es una linda promesa de que el Señor, a pesar de mis pecados y de mi condición, no rehusará recibirme en sus brazos. Saben, esto es una de las manifestaciones de amor más grandes que encontramos en la palabra. El amor que recibió este hombre, este ladrón, y las palabras que al final el Señor Jesucristo le comparte. Ante la solicitud del ladrón: Señor, por favor, acuérdate de mí, tenme presente cuando vengas en tu reino. Esto es una alusión directa a la segunda venida de Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas por segunda vez en tu reino. El Señor Jesucristo le responde con palabras tiernas: de cierto, yo te aseguro hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Estas mismas palabras el Señor las extiende a todo aquel que en esta ocasión, desde su corazón, exclame la solicitud al Señor: Señor, tenme presente cuando vengas en tu reino. Señor, ayúdame en medio de mi necesidad. El Señor te dice: de cierto te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero invitarte para que por medio de una oración en esta ocasión le digamos al Señor: Señor, abrimos nuestros corazones y nos disponemos para que tú nos tengas en consideración cuando vengas en tu reino. Oremos. Querido Dios, gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque a través de la experiencia de este ladrón en la cruz nosotros comprendemos que tú no rehusarás el aceptarnos y el perdonarnos. Gracias por tu amor, Señor, y gracias por llamarnos a ser parte de ese reino maravilloso. Nos entregamos a ti en esta hora y pon paz en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios te bendiga. Espero que hayas recibido en este capítulo más guía y dirección de Dios para tu vida, para que tu familia y tus cercanos puedan recibirla. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Eso dijo el apóstol Pablo en el primer siglo de la era cristiana a los hermanos de Galacia. Sigamos ese consejo hoy y recibamos el Espíritu Santo para ser guiados.
Nosotros nos vemos en un próximo capítulo, aquí en Tiempo de Paz. Estás en Nuevo Tiempo, canal de esperanza.